La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Abramos nuestras Biblias y nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1. Y yo le pongo a este pasaje que vamos a leer y el tema que vamos a compartir: los elementos vitales de todo miembro del cuerpo de Cristo. Y aquí hago una clasificación porque no estoy hablando de todo creyente. No estoy hablando de todo creyente, estoy hablando de aquel creyente que ya alcanzó a ser cuerpo de Cristo, o sea, miembro de la iglesia, cuerpo de Cristo. Eso pues viene a vitalizar, por eso dice los elementos vitales, nuestra vida en el Evangelio, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con los hermanos y las hermanas y con nuestro crecimiento personal. Hay muchos factores importantes que a veces no tomamos en cuenta y pareciera que lo necesario es nada más estar en cultos, asistir a la iglesia, tener un privilegio y haber aceptado a Jesucristo y ya estuvo. No, hay elementos vitales que fortalecen, que alimentan, que dan fuerza y sabiduría para desarrollarnos en este peregrinaje de este mundo hasta llegar al final de nuestra jornada. Por eso yo le llamo al pasaje los elementos vitales de todo miembro del cuerpo de Cristo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, esto es muy interesante. Elemento significa principio físico y químico que entra en la composición de los cuerpos. O sea, los elementos a estos que nos vamos a referir son parte integral como miembros del cuerpo de Cristo, porque no somos un cuerpo, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Como dice el Señor, dice la Escritura, muchos somos los miembros, pero miembros de un solo cuerpo. Entonces, como cuerpos espirituales que somos y que formamos el cuerpo de Cristo, necesitamos que estos elementos vigoricen nuestra relación con Dios. Elementos básicos que para el cuerpo físico podamos ser fortalecidos. El pasaje está en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice así: por esta causa, habla el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación
en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la potencia del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, esta mañana todavía te damos gracias por permitirnos el momento especial de poder compartir con nuestros hermanos este culto de este día, poderte alabar, adorar, exaltar, dar gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, y agradecer, oh mi Dios, porque podemos interceder los unos por los otros. Aquí tenemos peticiones de oración por necesidades diversas, por hermana Blanca Iris, que se encuentra con problemas de circulación sanguínea. Por favor, mi Dios, opera sanidad en su circulación. Creemos que tú puedes hacerlo. Por hermana Anita, viuda de Camey, que está internada, no sabemos la razón, pero hay una necesidad por su salud. Por favor, Padre, intercedemos para que le visites, extiendas tu mano, toques su cuerpo, y tú sabrás hacer un milagro conforme tu propósito y tu voluntad. Padre, la iglesia intercede por mi hermana Anita, por Rafael Sánchez, que está hospitalizado desde hace unos días. Por favor, Señor, en esa cirugía que va a ingresar, ponemos nuestra confianza en ti para que todo salga bien. Te bendecimos y te damos gracias por los aniversarios, tanto de matrimonio como de cumpleaños, que mis hermanos están cumpliendo en este día y el día de mañana. Bendecimos a nuestro hermano José y a nuestra hermana Elizabeth, que nos visitan hoy. Que tus propósitos se cumplan en sus vidas. Que tu palabra esta mañana quede como alimento necesario y rico para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a una ofrenda de palmas al Señor. Bien, el pasaje es rico en características esenciales de todo cristiano, miembro del cuerpo de Cristo. Empezando por el verso número 15, encontramos dos elementos primarios, elementales, básicos, que son fe y amor. Sabemos que la fe es el generador de nuestro inicio espiritual,
Sabemos que la fe es el propulsor de nuestra vida a conocer a Dios, a caminar con Dios, a creer en Dios, a esperar en Dios, a servir a Dios. Y todas las acciones que nosotros podemos cometer durante toda nuestra vida de creyentes se basa en la fe. Fe que una vez recibimos de parte de Dios de una manera que a veces no podemos explicar. Nos parece bastante extraordinario, pero la Biblia declara de que de oír la palabra viene la fe. La palabra puede ser audible, la palabra puede ser escrita, la palabra puede ser espiritual. Yo tengo la experiencia de alguien que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en una soledad, oyó la voz del Señor y le guió al lugar exacto en donde él iba a encontrar la restauración de su vida. E iba a tener un encuentro personal con Dios. Entonces, es básico que para recibir la fe, Dios hable a nuestra vida. Como dije, de diferentes maneras. Puede ser. Por eso estimulábamos el día jueves a la congregación a compartir la palabra. Porque muchas veces no nos imaginamos que compartir un tan solo texto sencillo, un texto sencillo en una persona puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Un texto. A veces escuchamos testimonios de creyentes preciosos, activos, trabajadores en el Señor, que cuentan que tan solo escucharon una frase del Evangelio, un versículo, y el Señor puso en mi corazón fe, y eso hizo mover a aquel hombre o aquella mujer que anteriormente eran duros, resistentes a buscar de Dios. Una palabra, como dijo aquel hombre cuando tenía necesidad en su casa, que su hija estaba enferma o su siervo creo que estaba enfermo, y le dijo: no es necesario que vayas, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Qué importante es la palabra de Dios, hermano. Cuando Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? De vida. O sea, la palabra de Dios. Y no precisamente solo este libro, sino la palabra que tú puedas compartir. La palabra que tú en un momento dado puedan salir de tus labios hacia otra persona puede hacer la diferencia. Puede dar vida, puede restaurar, puede iniciar una consecuencia de experiencias diferentes en Dios, extraordinariamente. Ese llamamiento, esa transformación, ese inicio es de Dios. Dios es la fuente de esa fuerza, de ese poder, para que nosotros nos dirijamos hacia algo diferente. Cambiemos nuestro rumbo, cambiemos nuestros caminos. Como dice la Escritura, que a veces humanamente nos parecen que nuestros caminos son buenos y agradables, pero la verdad es que al final de ellos
son caminos de muerte. Pero Dios nos va a mostrar, nos va a dirigir, nos va a conducir a los caminos que nos llevan a la vida y a la vida eterna con Dios. Luego de la fe viene el amor que habla el apóstol Pablo en este pasaje. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, ya hay fe, qué bueno, hay fe en ti, qué bueno, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Eso ya implica una relación agradable, amistosa, de edificación entre los hermanos. No somos ni podemos llegar al final victoriosos si somos miembros sueltos. No podemos. Tenemos que ser miembros congregados, miembros unificados, miembros girando, edificando y siendo edificados los unos con los otros. No fuimos llamados a ser miembros solitarios. No fuimos llamados a ser miembros individuales. Fuimos llamados a formar parte de un cuerpo en donde como miembros cada uno de nosotros edificamos, bendecimos, apoyamos, auxiliamos a otros y otros nos auxilian a nosotros. El llamado que el apóstol Pablo, o no el llamado, sino lo que muestra el apóstol Pablo acá, es esa relación entre los santos, entre los hermanos, entre las de la congregación, que tiene que ser en comunión. ¿Qué quiere decir en comunión? Dice común. Como dice el apóstol Pablo, persiguiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, teniendo un mismo propósito, dirigidos por un mismo espíritu. No podemos ser miembros del cuerpo de Cristo si es que tenemos criterios y movimientos y actitudes diferentes a los demás miembros. No se puede. Yo ahí sí que tomando mi baño, y que tengo que decirlo, no me baño con regadera sino con guacal. No sé si se dice palangana, si se dice guacal, si se dice colito, si se dice, no sé, pero una cosa así que agarra agua. Yo no me baño con regadera sino con guacalito. Estaba tomando mi baño y me di cuenta, por un momento Dios puso en mi mente que observara cómo mis manos eran usadas para beneficio de mi cuerpo. Yo no sé si usted alguna vez lo ha meditado, pero en ese momento que yo estaba, no fue hoy, no fue ayer, un día de este, puse mi mente en que cómo mis manos edificaban mi cuerpo. Tomaban el, como decimos, el paste, ¿no? O el ¿qué? Es que ahora hay nombres modernos, ¿verdad? Tomamos el jabón, tomamos el shampoo, lo aplicamos al cuerpo, tratamos de limpiarlo bien, de hacerlo correctamente. Luego las manitas agarran la palangana y se empiezan a limpiar con el agua. Luego tomamos la toalla y empecé a pensar, ¿qué función la de las manos más interesante? ¿Qué función más interesante, hermano?
Me seco, salgo, me visto y las manos siguen trabajando y las manos siguen siendo útiles, y me peino y las manos siguen siendo útiles, y me voy a desayunar y las manos siguen siendo útiles. Y qué extraordinario. No sé por qué puse mi pensamiento en eso. ¿Y sabe qué fue lo final? ¿Qué fue el final? Que dije, manos, sí, quiere decir hermanos. Hermanos. La palabra hermanos es una palabra que a veces tomamos muy a la ligera. La palabra hermanos es una palabra que pareciera ser un apodo a veces, o un decir. Pero déjeme decirle, la función como hermanos en el cuerpo de Cristo es muy compleja, hermano. Es muy funcional. Es muy necesaria. Si no estamos desarrollando esa función de edificar el cuerpo, porque yo como miembro y usted como miembro formamos parte de ese cuerpo, pero el cuerpo son todos los demás creyentes. Y yo tengo que edificar a los demás y que los demás me edifiquen a mí, para que sea de alguna manera cumplido el propósito de Dios. Como lo dice aquí el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, eso es personal, de vuestra fe, solamente tuya, tu fe exclusiva, pero también dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Es motivo de halago, es motivo de dar gracias, es motivo de bendecir a Dios por ello. Dos elementos esenciales que deben de brotar de nuestro corazón, de nuestro ser: tener fe, caminar en fe y desarrollar esa relación entre los hermanos. Los hermanos son útiles. Los hermanos Dios los puso a tu lado con un propósito. No los ignores, hermano, no los ignores, por favor, porque Dios los colocó ahí a tu lado para que en un momento de necesidad puedas tener esa bendición. No, ese es el tema, solo vamos aplicando elementos más, hay que seguir adelante, pero que nos quede esto grabado. Damos una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Esto es importante como dos elementos más: sabiduría y conocimiento, porque ya se aplican en nuestra conducta. Y aquí ya se aplican en nuestro qué hacer diario, mientras llegamos al final de nuestra carrera. Una aplicación a esta sabiduría podemos verle en Efesios 5, avance 2 hojitas por favor. Efesios 5, verso número 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
El llamado que el apóstol hace aquí es a que reparemos en cómo nos estamos desarrollando, en cómo estamos conduciéndonos ya en una vida de fe, en una vida cristiana, en una vida espiritual. Reparemos, mirad, detente, no seamos ligeros, no continuemos la vida sin tener un momento de examen, de conciencia, de cómo nos estamos conduciendo, qué realmente estamos nosotros produciendo en nuestra vida hacia Dios. ¿Lo estamos haciendo bien o no? Cuando dice, mirad, detente, para un momento. Yo creo que Dios provee de esos tiempos cuando venimos al culto, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a tener esta clase de reuniones. Son momentos que podemos aprovechar para olvidar un poco el trabajo, para olvidar un poquito las circunstancias que muchas veces nos agobian y poder pensar, Señor, ¿cuál es mi conducta realmente? ¿Estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien? Porque si de algo tenemos que estar seguros es que cuando se repara en algo a tiempo, se puede corregir, se tiene restauración, se puede enmendar la conducta, el camino, lo que estamos haciendo, nuestra relación con Dios, con los hermanos. El llamado a mirar cómo realmente nos estamos conduciendo es un llamado a que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos provee. Ya dije, puede ser en los 3 cultos a la semana que tenemos, 4 cultos con el de damas, o quizás cada mes, cuando nos sentamos a la mesa con el Señor en la Santa Cena. Siquiera cada mes, poder venir a la mesa del Señor. Y como dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, examinaos cada uno. Y luego de examinarse y de analizar su situación, su conducta, coma del pan y beba de la copa. Es bueno que tú tengas como miembro del cuerpo de Cristo, óyeme bien, que tú tengas esos espacios. Por favor, procúralos, no los desperdicies. Esos espacios de mirar, de reparar, ¿cuál es mi conducta? ¿Estoy viviendo realmente como sabio, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios? ¿Me estoy edificando? ¿Estoy edificando a los demás? ¿Estoy agradando a Dios? ¿O estoy viviendo como necio? Necio es lo opuesto de sabio. Necio es una actitud en que muchas veces caemos por arrogancia, por altivez, por autosuficiencia, por creernos mucho de que realmente no necesitamos el consejo de Dios, ni la ayuda de Dios, ni la sabiduría del Señor. Sabiduría y conocimiento. Luego dice Romanos 1, vamos a Romanos, regresemos por favor unas hojitas. Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí la lectura. ¿Qué es lo que quiero decir? Qué peligroso es que no aprovechemos esos espacios para preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy caminando bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Mi conducta es adecuada? Porque probablemente por caer en el envanecimiento, que es arrogancia, que es demasiada confianza propia. Es que a veces nos tenemos demasiada confianza y creemos que no necesitamos preguntar. A veces nos sucede eso muy continuo cuando vamos a un lugar lejos o lejano, que vamos por primera vez y decimos: yo sé a dónde voy. Tal vez ni conocemos. Yo sé, sí, allá queda por el norte, por el no sé, y allá va en el carro. Pero no pregunta, no indaga, no le interesa. No, yo sé a dónde voy. Tal vez la esposa va ahí insistiendo: mi hijo, pero ¿por qué no preguntas? Mi hijo, para ahí, pregunta si vamos bien. Mira, yo sé a dónde voy. Después de buenos kilómetros, se da cuenta que ya se pasó. Se da cuenta que va equivocado. Y qué triste es a veces, porque esas reparaciones de nuestras equivocaciones tienen un costo. Hay que gastar más gasolina, hay que perder el tiempo que hubiéramos aprovechado de estar en el lugar. Ya la esposa se pone un poquito molesta, porque no me hiciste caso, ya ves que siempre te lo digo, ya vienen los regaños. Tiene un costo. O sea, es cierto, en la vida se pueden reparar muchas cosas. Como una vez le chocaron un carro a una persona, y el que le fue a chocar le dice: no tenga pena, señor, no tenga pena, yo se lo reparo, no tenga pena. ¿Cómo que no tenga pena? ¿Acaso va a quedar igual? El carro bien apachado, torcido el carro. No tenga pena, yo se lo reparo, le dice. No, si se puede reparar, pero el carro no va a ser igual. ¿Cómo va a ser igual? A veces nosotros somos así. Nos gusta atropellar. Y entiéndame, el que tenga oídos para oír, estoy hablando espiritualmente. Nos gusta atropellar a nuestros hermanos. Nos gusta atropellar a nuestra familia. Nos gusta atropellar. Después lo reparamos. Lo reparo. Sí, pero no es lo mismo. No se trata de eso. No se trata de eso. Como cuando se te vence el pago de la tarjeta. Voy después. No tengo ganas de ir a pagar hoy, que no sé qué, que no sé qué. Sí, pagas después, es cierto, pero ya pagas con intereses. Ya pagas con intereses. Y esa no es ninguna ganga. Cualquier reparación tiene un costo. Cualquier situación que por negligencia tú destruyes, tú dañas, aunque gracias a Dios, porque doy gracias a Dios que se puede reparar, es cierto, pero tiene un costo. ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué no ser diferentes? No reparamos en esas cosas. No consideramos que a veces somos muy ligeros, somos muy arrogantes, somos muy orgullosos. No nos acercamos a nadie para pedir un consejo, para pedir una orientación. No, yo puedo, tenga cuidado.
Eso le pasó a esta gente, habiendo conocido a Dios. No estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de gente de adentro, que han conocido a Dios, pero que caen en un envanecimiento diabólico, satánico, que les produce orgullo, que les produce arrogancia, altivez, y que creen que todos lo saben, y que creen que para ellos nadie es ayuda. No, yo lo sé todo. Aquí dice la Escritura que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Entenebrecerse quiere decir se nubló, perdió la visión, perdió, como decimos en buen chapín, el norte, a donde tenía que ir. Se desvió por arrogante, por envanecido, perdió el rumbo. Y después dice la Escritura, profesando ser sabios, cayeron en la necedad. No nos creamos tan sabios, hermanos. No nos creamos tan inteligentes. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu de Dios. Pero no es nuestro, es de aquel que por su gracia nos lo dio. Es de Él. Es de Él. Si tenemos sabiduría, es de Él. Si tenemos inteligencia, es de Él. Si somos prudentes, es de Él. Si hacemos bien las cosas, es por Él. Aleluya. Fuerte esa ofrenda de palma. Otro elemento importante para aquel que es miembro del cuerpo de Cristo, tiene que ser sabio. Otro pasaje, Santiago 3. Avancemos, Santiago capítulo 3. Verso 13 en adelante dice así: ¿quién pues es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué extraordinario, hermano. ¿Ah? O sea que sí vale la pena mejor tener la sabiduría de Dios y consultar. Mejor ser humildes, hermano. Porque al arrogante, al altivo y al envanecido, como decía el pasaje de Romanos, lo capta Satanás. Lo influye Satanás. Le toma sus pensamientos, le toma sus ideas, le toma sus sentimientos. Satanás. Porque donde hay celos y contención, estamos hablando de líos, pleitos y todo eso, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje: ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? De vuestra propia concupiscencia, de vuestra propia imprudencia, de vuestra propia carnalidad, de vuestra propia arrogancia, de vuestro propio orgullo, de vuestra propia ignorancia de la verdad.
De ahí vienen las guerras entre vosotros. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que debe morar en el que dice y cree ser miembro del cuerpo de Cristo. El que espera ese glorioso advenimiento de Cristo y quiere irse con Él a la vida eterna, al reino de Dios, si lo desea, si lo anhela, si lo espera, tiene que tener esa sabiduría en Él, en ella, para formar parte del cuerpo de Cristo. No una sabiduría diabólica, no una inteligencia diabólica, animal, dice. O sea que hay sabiduría animal, hermano. Entonces no cualquier sabio es buen hombre. No cualquier inteligente, como es inteligente, me pego a él, me acerco, es que es inteligente, me conviene, te da cuidado. Al que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Sepa a dónde se va a arrimar, a dónde se va a acercar, a dónde se va a congregar, a dónde, etcétera, 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 etcétera. Amén. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Porque sin santidad, sin paz, nadie verá al Señor. Como decíamos, elementos vitales de todo miembro del cuerpo de Cristo. Si hay alguna persona que no es miembro del cuerpo de Cristo, yo solamente soy creyente, hermano, y voy porque mi mamá me lleva, yo voy porque mi esposa como insiste, yo voy porque mis hermanos ahí van, y por no quedarme solo en la casa, qué aburrido. No tenga pena. Estos elementos no son para usted. No. Siga su vida normal, siga viviendo ligero, siga viviendo a su placer. Pero si usted anhela en su corazón, su espíritu le da testimonio que es hijo de Dios y que forma parte del cuerpo de Cristo, estos elementos vitales tienen que ser parte de su vida. Tienen que formar su carácter. Tienen que formar su conducta. Tienen que formar su relación con los demás. No es muy difícil identificar en qué lugar estamos, ni a dónde vamos. Son elementos vitales. Termino con un pasaje de Efesios 3 siempre, donde iniciamos. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa, dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo deja ver que cada presentación que hacía, decía: en mis oraciones doblo mis rodillas, pido a Dios, clamo al Señor. En mis oraciones me recuerdo, vosotros, hermanos, hay que orar. Espacio que tengas, que Dios te dé, preséntate en oración delante del Señor. Esta iglesia ha invitado a sus miembros a que a las 10 menos cuarto estemos aquí orando. Ya vemos el 5%, el 10% orando a esa hora. Hay que orar. No nos descuidemos, no nos arriesguemos a que caigamos en un envanecimiento espiritual. Somos necesitados, hermano. Somos necesitados. Qué lindo es sentir siendo necesitado de Dios y del Padre, hermano. Qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú reconoces que eres necesitado, ahí está la mano del Señor presente para auxiliarte, para ayudarte, para apoyarte. Aleluya. No olvidemos el pasaje cuando al ciego el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? El Señor sabía que era ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí iba el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega con el Señor, todavía le dice el Señor: ¿y qué quieres que te haga? Y era ciego. Que recobre la vista, Señor. ¡Ay, qué lindo! Recíbala, 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 recíbala. A veces no recibimos nada porque no pedimos. A veces no somos orientados en nada porque no preguntamos. A veces no somos reparados en nada porque creemos que vamos bien, que estamos haciendo bien las cosas. Hasta nos molestamos cuando nosotros mismos nos damos cuenta que estamos mal. Imagínense si nos lo dijera alguien. Hay personas que cuando se dan cuenta que van mal se enojan y se pegan en la cabeza. Y ahora si llegara alguien y le dijera: mire, hermano, usted va mal, le pega a él y se pega a él. Sí, son arrogantes. Tienen un corazón endurecido. Tienen un corazón envanecido. Todos lo saben. Ya están seguros. Ten cuidado.
Damos ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.